Hola hermano, sé bienvenido a este discipulado del día de hoy, jueves, en donde vamos a continuar lo que dejamos la semana pasada hablando acerca de lo que es el siervo y la devoción. Primeramente te agradezco mucho por conectarte el día de hoy, gracias porque estás pendiente y porque buscas de la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar. La semana pasada estábamos hablando acerca de lo que es el siervo y la devoción. Para esto empezamos a ver la vida de Silas. Muchos relacionamos a Silas por la historia de Pablo cuando estaba encarcelado, y entre Pablo y Silas empezaron a cantar, tembló la tierra, aprovechando que hoy es 19, ¿no?, de septiembre. No, pero tembló la tierra y se abrieron las cárceles y salieron ellos, todavía convirtieron al carcelero y demás, ¿no? Y conocemos a Silas por esa historia, pero empezamos a ver que Silas no viene mencionado nada más ahí. Silas, o también Silvano, como se le conoce en algunos textos de la palabra, Silas era un siervo que le gustaba ser un siervo con devoción, alguien que estaba dispuesto a hacer cosas por el ministerio. Y la semana pasada tocamos dos puntos de Silas. Una era que él era un líder, que lo vimos en Hechos capítulo 15, en los versículos 22, 30 y 33. Era un líder que estaba en Jerusalén, era un líder reconocido por la iglesia de Jerusalén y por las iglesias que estaban afuera. Y también que él era un enviado, que era un testigo creíble, alguien confiable, alguien en quien se podía confiar en su palabra. Bueno, el día de hoy vamos a continuar y vamos a hablar del tercer punto, que era Silas. Y Silas era un compañero. Silas era un compañero. Vamos, y quiero que me acompañes por favor a Hechos capítulo 15, pero ahora en el versículo 40 y 41. Y una vez que Pablo tiene una discusión con Bernabé para saber a quién iban a llevar en un siguiente viaje misionero, y tienen una discusión porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo no lo quería llevar por una situación que había pasado en donde los había dejado. Entonces dice, se separan en el sentido de que cada quien va a tomar una parte del ministerio y se van a ir por diferentes rumbos. Porque, hermano, déjame decirte algo, hay veces que hay ciertas personas que nos sirven para unos procesos, pero que ya no nos sirven para otros. Y esto no quiero decir que le dejes de hablar a la gente, no, sino que Dios va a poner a las personas correctas en el momento. Ahora, ya habíamos visto que Silas era un profeta, que Silas era un adorador, que era un testigo fiel. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar a Silas para este proceso. Y en el versículo 40 nos lo menciona, dice, Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Entonces, vemos aquí algo muy importante. Pablo escoge a Silas y los encomiendan, pero quiero que chequemos algo muy importante. Vamos a ir al capítulo 16, pero en el versículo 25 y 26. Capítulo 16, versículos 25 y 26, y dice, alrededor de la medianoche, aquí ya viene la historia que normalmente todos conocemos, ¿sí? Pablo y Silas estaban presos por predicar del evangelio, dice, y estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Y tú conoces el resto de la historia, ¿no? El carcelero se iba a matar pensando que se habían escapado, lo detienen, le predican del evangelio, se convierte él y su familia. Pero déjame decirte algo aquí importante. Y yo te dije algo, Silas era un compañero. Mira, ¿cuántos de nosotros inclusivemente, cuando llegan las situaciones de la vida, nos llegamos inclusive hasta a deprimir? No, pues es que ahora pasó esto, no, pues es que Dios me había dicho y no se hizo, no, es que Dios aquello y demás. Y nos llegamos a deprimir, pero Silas no era así. Silas era un compañero. Y mira, Pablo ya había pasado por suficientes cosas, pero necesitaba a ese pilar llamado Silas. Yo no sé quién inició la adoración, si fue Pablo, si fue Silas. El caso es que los dos estaban cantando, estaban alegres, estaban adorando a Dios.
Y dice que tal era el impacto de ese compañerismo, de ese alguien confiable, de que en lugar de ser una piedra de tropiezo, se convirtió en un pilar. Que tanto fue así que provocaron un milagro. Y fue que la tierra se estremeciera. Ahora, quiero que entiendas algo. Las cárceles en lo antiguo, cuando dice que los encerraron en la última cárcel, en el calabozo, no creas que era una prisión como las que hay hoy en día. No, eran unas prisiones que hacían un hueco en la tierra, en lo más profundo de la cárcel hacían un hueco. Ahí los aventaban, en este caso los aventaron esposados, con cepos en manos y pies, a lo más profundo. ¿Qué animales había ahí? ¿Quién sabe? ¿Qué condiciones, humedad, oscuridad? No lo sabemos, pero esos eran los tipos de cárceles en ese. Y ellos no vieron las circunstancias, sino dijeron, ¿sabes qué? Es momento de levantarnos. Y ahí en lo profundo de la tierra, debido a su alabanza, fue que la tierra se movió y ocurrió el milagro. Y posteriormente, lo sorprendente no fue que la tierra se moviera, hermano. Lo sorprendente fue que alcanzaron las almas del carcelero, de su familia, y me quiero imaginar que de todos los que estaban ahí prisioneros. Entonces, Silas, en su devoción como siervo, era un siervo que era un compañero. Nosotros como creyentes debemos de ser esos compañeros. Que nuestros líderes necesitan apoyo, nuestros líderes necesitan soporte. Hermano, no necesitan que los estemos criticando, no necesitan que nos estemos sublevando, no necesitan que cuestionemos todas sus decisiones. Yo sé que va a haber veces en los que les tengamos que decir un punto de vista diferente, sí, pero no es continuamente. Y Dios nos ha puesto como pilares de liderazgo. El siervo tiene que tener liderazgo y devoción a donde está en ese momento, ¿sí? Entonces, quiero que entiendas esto. Silas era un compañero, y tú y yo como creyentes debemos de relacionarnos como compañeros. ¿Sabes qué también era Silas? Que es el punto número 4. Era un evangelista. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, a partir del versículo número 10 hasta el versículo 12, y ahorita vamos a leer otro más, que era Pablo y Silas estaban en Berea, y dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Ahora quiero que entiendas algo. No era Pablo nada más el que estaba predicando. ¿Quién era también? Silas. Y muchas veces como creyentes nosotros decimos, no, es que el trabajo de evangelismo es el trabajo del pastor. El trabajo del evangelismo es trabajo del líder. Y no es cierto, hermano. Lo principal que Dios nos manda a nosotros como siervos, como discípulos, es el evangelismo. Y tenemos la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la comisión que nos dejó. Ahora, las dificultades, hermano, no frenaron a Silas y a Pablo. Mira, venían de una ciudad que era Tesalónica, donde no los quisieron, donde los echaron porque no podían entender el evangelio, y llegaron a Berea. Y en Berea se pusieron a hacer lo mismo. Mira, muchas veces nosotros, cuando nos desanimamos porque no nos quieren oír, decimos, no, ya no voy a volver a evangelizar, no, ya no voy a volver a decir nada. Pero Silas sabía que cada lugar a donde iba, él tenía que hablar de lo que conocía, que era el evangelio. Y Silas entendió que él era uno de los principales responsables de esparcir ese evangelio. Tanto es así que, mira, quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 1. Y ve lo que dice Pablo en su carta. Y dice, ¿nosotros quién? Pablo, Silas
y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios el Padre y el Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Gracia y paz. Ahora, quiero que me acompañes también, ahí mismo, pero ahora en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 1. No, perdón, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 1. Y dice lo mismo: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Entonces te das cuenta de algo que nos quiere decir aquí la carta, es que Silas se convirtió en uno de los principales corresponsales de Pablo. ¿Qué significa ser un corresponsal? Que lo que Pablo decía, Silas daba testimonio. Que lo que Silas hablaba, Pablo daba testimonio. Y ambos hablaban ¿de quién? Del Evangelio. Y es más, nos involucran ahí a un tercero, que era Timoteo, que también hijo en la fe de Pablo, ¿no? Entonces, el ser un siervo con devoción, hermano, significa que debemos de tener una pasión por el Evangelio, una pasión por compartir de las cosas de Dios. Mira, aquel siervo que no habla de las cosas de Dios se tiene que cuestionar si realmente está siguiendo a su maestro. Porque si tú te das cuenta, todos los discípulos tienen que hablar de su maestro. Hasta no me refiero nada más en la Biblia. Tú veías a los discípulos de Aristóteles, de Platón, de Sófocles, de Esquilo, de Galileo, de todos esos maestros, de Confucio, de cualquier religión, y hablan de su maestro. Entonces nosotros, ¿cuánto más que somos discípulos de Jesucristo, Dios aquí en la tierra, debemos hablar de Él? Y eso es algo que un siervo con devoción habla acerca de su maestro. Y último punto que vamos a hablar acerca de este tema es que Silas era un discípulo que se involucraba en el ministerio. Ahora quiero que entiendas algo. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro, casi al final de tu Biblia, hermano. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 12. Primera de Pedro 5, 12. Y dice de la siguiente manera. Son los saludos finales de esta primera carta de Pedro, que les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien le encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es para alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Entonces déjame decirte algo. Silas no estaba nada más involucrado en el ministerio con Pablo. También se involucró en el ministerio con Pedro, y te aseguro que también estaba involucrado con Juan y con Tomás y con cada uno de los discípulos. ¿Por qué? Porque él era un líder, hermano. En la iglesia de Jerusalén, él era un líder. Cuando estuvo viajando con Pablo, él era un líder. Se establecían en una parte y él iba, evangelizaba. Entonces, un siervo con devoción, hermano, es un siervo que se involucra en el ministerio. Ojo, quiero que entiendas algo. No es que se involucre por un líder. No, se involucra en el ministerio. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas personas, hermano, que siguen a Jesús por un líder. Y déjame decirte algo. Eso que se está haciendo es idolatría. No podemos seguir a Jesús por un líder. Tenemos que seguir a Jesús por lo que Jesús es, que es nuestro Maestro, que es nuestro Señor, que es nuestro todo, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestra salvación. Jesús lo es todo. Y no podemos seguir a Jesús pues porque esta persona me predicó. No, ok, fue el instrumento de Dios, y no digo que esté mal, y no digo que le demos gracias por eso. Pero hermano, no cometas ese pecado de idolatría. Nos tenemos que entregar a Dios, a Jesús solamente. Y Silas entendía que no estaba ahí por ningún líder.
sino que estaba por el mayor líder de todos, que era Jesucristo. No solamente estuvo involucrado con Pablo en el ministerio, no solamente estuvo involucrado en los viajes misioneros de Pablo, sino también con Pedro. Y es más, yo estoy seguro que hasta con otros. De hecho, se cree que estas cartas de Pedro era una de dos: o las escribió Silas, Pedro dictándole a Silas, o fue Silas el que envió las cartas. Y eso se cree en la... ¿Cómo se llama? Cuando tú estudias estas cartas más a profundidad, esa es la tradición, que fue o Silas el que las envió o Silas el que las escribió. Entonces, hermano, déjame decirte algo. Un siervo con devoción se involucra en el ministerio. ¿Que va a haber un evento de evangelismo? Vamos al evento de evangelismo. ¿Que hay que acondicionar la iglesia para las reuniones? Vamos a acondicionar. ¿Que el servicio de limpieza? Ahí estoy. ¿Que el servicio de ujier? Ahí estoy. ¿Que un evento, un retiro, un congreso, algo? Ahí estoy. Hay que involucrarnos. ¿Que pastor, qué hace falta? Yo me involucro. ¿Que pastor, que falta esto? Yo lo hago. ¿Que líder, que faltan sillas? Yo las pongo. ¿Que falta esto? Hermano, eso es involucrarse en el ministerio. Mira, lamentablemente en la iglesia actual, no me refiero nada más a la de nosotros, sino en la iglesia universal, mucha gente va a la iglesia nada más a ocupar un asiento. Y digo, no está mal que se comience así, porque todos comenzamos así. Pero si tú ya llevas, es más, mira, eso es a la interpretación de cada quien, pero si tú ya llevas más de 2 años nada más yéndote a sentar a una silla para escuchar de la palabra, entonces no eres un siervo. Porque el siervo es aquel que se pone dispuesto, y que hace falta, y esto, y que hace falta gente, yo voy a evangelizar, y que se va a ir a hospitales, yo voy. Y hermano, y no depende de que el pastor lance una campaña para eso. Tú mismo como pastor, tengo la necesidad, Dios me ha puesto, Dios me ha confirmado de que tenemos que ir a los hospitales a orar. Vamos a ponerlo en oración, y órale, hermano, lánzate. No, que Dios me ha puesto que tenemos que llevarle de comer a la gente necesitada. Órale. A eso nos llamó Jesús, hermano. Pero no depende nada más del líder. El líder, y no me refiero nada más a nuestra iglesia, en todas las iglesias están ocupados tratando de sacar el ministerio a flote, no porque sea el ministerio de ellos, sino porque Jesús se los encomendó. Y nosotros como siervos tenemos que ser esos pilares de apoyo en los ministerios. Mira, no conocemos mucho de Silas, o por lo menos no conocíamos hasta ahorita. Pero te aseguro que Silas era un pilar de la iglesia neotestamentaria. La gente escuchaba a Silas y sabía que Silas era alguien que servía. La gente escuchaba de Silas y sabían que era un testigo confiable. La gente escuchaba a Silas y sabía que era un hombre comprometido, un creyente comprometido. ¿Qué piensa la gente cuando escucha nuestro nombre? Híjoles, no, y ese hermano, ay, ese hermanito, que Dios lo tenga en su gloria, pero bien lejos, ¿no? No, ¿verdad? Qué padre sería que cuando escuchen nuestro nombre, la gente piensa, es un siervo, una sierva comprometida. Alguien que se esfuerza en fe, alguien que se esfuerza en fidelidad. ¿Podrán decir eso de ti? Mira, quiero cerrar con esta parte, ya no es punto. Pero quiero cerrar con este concepto. Silas es descrito en la Biblia como un hombre de fe, que tenía valentía y devoción, que sirvió como misionero, profeta, evangelista, líder en la iglesia primitiva. Su disposición para enfrentar dificultades por el evangelio, su habilidad para enseñar y su apoyo tanto a Pablo como a Pedro muestran que era una figura central y respetada en el crecimiento de la iglesia cristiana. Ahora quiero que trabajemos en algo, que de aquí a un cierto periodo, a 6 meses, 1 año si tú quieres, que la palabra Silas la cambies por tu nombre, y que realmente se cumpla lo que dice aquí: hombre o mujer de fe, valiente, con devoción, que sirvió como misionero, como profeta, como evangelista, como líder, como ujier, como parte del ministerio de alabanza, como parte de audio video, como maestro de niños, como tú quieras, hermano. Y que su disposición para enfrentar dificultades por
por el Evangelio, su habilidad para enseñar y su apoyo tanto al pastor como a los líderes muestran que era una figura central y respetada en el crecimiento de la iglesia cristiana. ¡Wow! ¡Qué palabras! El día de hoy quiero que te lleves esas palabras en tu corazón y las empecemos a poner en práctica. Te voy a pedir, por favor, que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar, hermano. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor Jesús, el día de hoy vengo ante ti, ante tu presencia. Vengo a que tú cambies, Señor, todo lo que soy. Y que así como Silas, Señor, se entregó ante ti, y que así como Silas puso su corazón en devoción ante ti, tú puedas venir a mí y yo cambie esa devoción por ti. Permite que todo lo que me distraiga en la vida, que todo lo que no me deje servir con esa devoción, sea quitado de mi vida y pueda venir y que se diga de mí que yo era un siervo de mi maestro. Y que no sea porque se hable de mí, sino que sea porque se hable de ti. Que digan: ese es un hombre que le sirve al Rey de Reyes. Ese es un hombre, una mujer que refleja la luz de Cristo. Porque solamente tú eres digno de merecer la gloria. Y es un honor, Señor, poderte servir. Y es un privilegio poderte servir, Señor. Porque si tú me has puesto en este camino, es para servirte. Y si tú me pones aquí para servirte, Señor, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Si tengo que servirte en mi trabajo, lo voy a hacer. Si tengo que servirte en mi escuela, lo voy a hacer. Si tengo que servirte en mi familia, lo voy a hacer. Si tengo que servirte en la iglesia, lo voy a hacer. En mi colonia lo voy a hacer. En misiones lo voy a hacer. Pero donde tú me pongas, Señor, permíteme servirte sin condiciones, sin reservas, sin impedimentos, sino de todo mi corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú estás haciendo esos cambios sorprendentes. Porque tú vas a permitir que lo que yo haga como servicio, Señor, sea un reflejo de lo que tú hiciste aquí como servidor. Porque, Señor, el mayor siervo y el mayor ejemplo de siervo que tenemos eres tú, mi Señor Jesucristo. Porque tú dices en la palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Y por consecuencia ese es nuestro ministerio. El ministerio del servicio, el ministerio de la mayordomía. Señor, permítenos poder ser siervos como tú lo fuiste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, el día de hoy, lo que acabamos de hacer, que es comprometernos en servicio ante el Señor. Mira, esas palabras quedan registradas en el cielo. Le doy gracias a Dios porque tú te comprometiste y porque vamos a desarrollar estas características: liderazgo, ser enviados o ser testigos creíbles, ser compañeros que apoyen en la necesidad, ser evangelistas y estar involucrados en el ministerio. Gracias por escucharnos el día de hoy. No se te olviden nuestras próximas reuniones. El domingo ahí nos vemos en la iglesia. El lunes en la oración, según yo todavía va a ser presencial. Ahí nos vemos presencialmente en la iglesia. El discipulado acompáñanos de esta misma manera virtual. Ahí nos estamos viendo. Y el martes con los hombres, los hombres que se están reuniendo ahí en las instalaciones de mi hermano Juan Manuel, en Avenida Industrias, esquina con el eje 102, ahí se están reuniendo. Hombres, por favor, tengan ese coraje de poderse reunir como hombres, porque los hombres son parte del ministerio de Dios, ¿sí? Dios necesita tanto de hombres como de mujeres, pero estadísticamente, ya lo hemos visto en algunos cursos, necesita también a los hombres, que nos pongamos los pantalones como hombres. Y bueno, todas nuestras reuniones que tenemos, y le damos gracias a Dios que estás aquí con nosotros, y que el Espíritu Santo se pasee sobre de tu casa, se pasee en tu persona, en tu familia, y que tengas una renovación espiritual tan grande que de lo único que pueda hablar tu boca sea de las palabras de Dios. Nos vemos, hermano, y que Dios te bendiga.